Yo quisiera hablarles, hoy voy a hacer propósito de enmienda y tengo dos objetivos en esta presentación, dos objetivos básicos. El primero de ellos es intentar hablar despacio. El segundo, ceñirme al tiempo. No prometo cumplir ninguno de los dos, pero lo intentaré, de verdad. Y además de eso, quisiera hablarles o presentarles mínimamente un trabajo en el que estoy ocupada desde hace un tiempo, gracias a la siempre inspiradora llegada de Loren a mi vida, en un territorio del que tendría que empezar por explicarles cuando está el título de mi comunicación, esto de ¿qué comemos en Galicia?, entre interrogantes, y a continuación marisco. Creo que tengo dos problemas en ese título. El primero es los interrogantes deberían ir en el marisco, no en qué comemos en Galicia, y la propia idea de Galicia. Cuando hablamos de Galicia y de alimentación, es que no tiene nada que ver el sistema cultural, ni el tipo de productos, ni el tipo de elaboraciones, ni nada de lo que puede ocurrir en la montaña, en la zona alta de la provincia de Lugo, donde yo vivo, con lo que ocurre en la zona de costa. Y cuando hablamos de marisco, precisamente, ¿no?, es este estereotipo de que si ustedes van a Galicia, ¿cuántas probabilidades tienen de caer en un restaurante y pensar o pedir incluso que van a comer una mariscada? Casi es que ir a Galicia y no pedir una mariscada, no degustar una mariscada, parece un insulto. Bueno, pues hay gente que llevamos toda nuestra vida, que no es mucha, pero ya van siendo años, viviendo en Galicia, y el número de mariscadas que hemos degustado en nuestra vida, bueno, en mi caso particular, ahora voy a hacer autoetnografía, podría contarlas con los dedos de esta mano, no los necesito todos, pero voy a ser espléndida y voy a pensar que han sido estos. Y como todos los días, se lo puedo asegurar y tengo pruebas físicas que lo avalan. Ergo, ¿qué ocurre? Bueno, me interesa mucho porque en el imaginario actual, desde el presente, y toda la historia se hace desde el presente siempre, cuando cualquiera de nosotros hablamos de marisco, automáticamente lo identificamos como un producto de las clases altas, muy caro. Aunque solo fuese por esto, ya deberíamos descartar el marisco como algo propio de Galicia. Porque si yo les hablo en términos socioeconómicos de Galicia y la ponemos al nivel de Extremadura, siempre como de Extremadura, por favor, o de otras regiones de España, como Andalucía, no les pasaría nada. Desde luego nunca la colocaríamos en el ranking de Barcelona, Valencia, el País Vasco, por ejemplo, sin ir más lejos, por hablar de nacionalidades históricas. ¿Saben? Cataluña, País Vasco, Galicia. Bueno, pues ya sabemos todos que muy nacionalidades históricas serán, pero en términos socioeconómicos no. Y esto avala definitivamente que, ergo el marisco, todos sabemos que es caro, pues no se consume en Galicia. Ahora me dirán ustedes, con toda la razón del mundo, Amancio Ortega vive en Oleiros, y les diré, sí, es verdad, puede comerse todo el marisco, el suyo y el mío y el de alguno más. Pero fuera de esas excepcionalidades, la mayor parte de la población no podemos comer marisco ahora, y comíamos marisco antes. Cuando digo antes, vamos a centrarnos, ¿eh? No vamos aquí al siglo XVIII, ¿no? Nos vamos a venir aquí y nos vamos a venir allí donde podemos hacer etnografía con informantes que estén vivos, de mayor edad. ¿Quién comía en Galicia marisco en los años 40 del siglo XX? En los 50, en los 60, en los 70. ¿Cuánto conocimiento hay de cómo se come el marisco? ¿Qué marisco se come y cuál no? Si les digo marisco, ¿todo el marisco es igual? ¿Todo el marisco recibe la misma clasificación? Si en algún momento no comíamos marisco o no de manera habitual, ¿quién comía el marisco? ¿Los ricos, como ahora? ¿Cuándo se extendió más el consumo de marisco? ¿Y a través de qué mecanismos? ¿Cómo entró en la alimentación el consumo de marisco? ¿Qué marisco entró y cómo entró? Bueno, pues con todo esto, yo he hecho he empezado una etnografía y he encontrado cosas curiosas. En primer lugar, me gustaría decirles que Galicia es una zona, esto supongo que ya lo saben, es una zona que tiene un perfil de costa, pero que no resulta significativo en el total del territorio gallego y, sobre todo, no tenía suficiente población o una población suficientemente significativa, ¿okay?, hasta la oscilación demográfica hacia el eje atlántico que se produce a partir de los años 70 del siglo XX. Quiero decir con esto que cuando hablamos de la Galicia de los años 40, 50, 60, tenemos que pensar en un territorio con una alta densidad de población, fundamentalmente fijada en el interior de Galicia, lejos de la zona de costa. Si esto lo conjugamos con el desarrollo tecnológico propio de esos años y la posibilidad de que circulen estos alimentos en los sistemas de conservación
que necesitábamos especialmente para los pescados y los mariscos, esto quiere decir que la mayor parte de la población gallega pues, tampoco tenía mucho interés por el pescado, ¿saben? Desde luego no formaba parte de su hábitat inmediato, de su zona ecológica de kilómetro cero, que diríamos ahora en términos de sostenibilidad, y por lo tanto estaban excluidos de la dieta. Los únicos factores que posibilitaban que en estas comarcas de interior altamente pobladas hubiese pescado o marisco, los dos, ya les digo, más pescado poco, ¿vale? Y más pescado que marisco, o sea, marisco no teníamos, el imaginario común, colectivo, no formaba parte de lo básico, ¿sabes? Entonces, en estas zonas de ahí, las posibilidades que teníamos o los factores culturales que propiciaban ese consumo esporádico, muy limitado, muy puntual de pescado, venían dados por factores de carácter religioso y estaban marcados por el calendario de la Cuaresma. En Cuaresma la Iglesia prohibía el consumo de carne, ergo la proteína de origen animal había que irse al pescado. Eso explica hábitos de consumo, por ejemplo, tan interesantes como cuando ustedes vengan a mi pueblo, que espero que sea más pronto que tarde, me pidan un plato local. A todos los antropólogos nos gusta probarlo de verdad, lo auténtico, lo de allí. Ahora los turistas cada vez más también, he de decirlo. Y yo les ofreceré como el plato, bueno, más elevado de la gastronomía local en el interior de la provincia de Lugo, el pulpo. Tenemos un sistema de preparación específico en Galicia que hemos convertido el pulpo en el plato nacional de la gastronomía gallega y es el pulpo a feira, por ejemplo. Un pulpo a feira que es muy interesante. Como hemos hecho, hemos construido un plato nacional, con identidad nacional, con 3 productos, aparte del pulpo, que son sal, ¿no? En Galicia no tenemos salinas ni producción de sal. Pimentón, si puede ser de la Vera, siempre. No tenemos, la Vera no es la quinta provincia gallega, desafortunadamente para nosotros. Y aceite de oliva. Y tampoco, fuera de la zona de Quiroga, donde tiene una variedad climatológica de una variedad mediterránea, ¿okay? Y hay producción muy limitada de aceite, o había, ahora mismo no la hay, pero hubo en un pasado reciente producción limitada de aceite de oliva, tampoco el aceite de oliva formaba parte de nuestra dieta. Bien, hemos constituido en nuestro plato nacional lo que nos identifica el pulpo a feira con productos de fuera. Esto por un lado. Retomemos lo del marisco. Les decía que consumíamos el pescado, fundamentalmente el pulpo, en zonas de interior y lo preparamos muchísimo mejor que en la costa porque era una de las pocas opciones que teníamos para el consumo del pescado. En realidad en el interior solo consumíamos pulpo, que no es marisco, bacalao y sardinas en lata. Lo de las sardinas en lata tiene mucho que ver con la llegada, hablando del siglo XVIII, no lo puedo evitar. Les dije que no, pero sí, vamos a ir para atrás. Bueno, con la llegada de los catalanes y de la industria conservera a toda la zona de las Rías Baixas, fundamentalmente. Ellos se establecen allí y hacen un plato estrella en los usos culturales gastronómicos de la Galicia de todo el siglo XX hasta el último del siglo XX, que son las sardinas en lata. Bueno, era un alimento barato, fácil de transportar, que se conservaba y que permitía que en las tierras de Orense, del interior de la provincia de Pontevedra, de todo el interior de la provincia de Lugo e incluso en el interior de la provincia de Coruña, ya sé, aquí no hay nadie de Coruña, pero ya sé que si hubiera alguien me diría, no, La Coruña es solo la ciudad de La Coruña. Pero no, lamentablemente tienen toda una provincia de interior, por cierto. Bueno, pues ahí también comían sardinas en lata. Lo de las sardinas en lata, ya les dije que es la industria conservera que llega de la mano de los catalanes a partir del siglo XVIII, se establece en las Rías Baixas, fundamentalmente. Lo del pulpo y lo del bacalao también tenía su explicación. El bacalao permite, como todos conocemos, la conservación en salazón y el pulpo, esto a lo mejor no ya todos lo sabemos, permite su conservación mediante un proceso de deshidratación y secado. El pulpo se deshidrata y se seca, se somete a un proceso de secado exactamente igual que la ropa y eso aligera el peso y facilita la conservación de tal forma que es posible transportarlo hacia el interior y consumirlo después de rehidratarlo en buenas condiciones. Por eso las mejores pulpeiras de Galicia, pulpeiras, sí, con A, están en Carballiño, en el interior de la provincia de Orense, y en Lugo, en el interior de la provincia, en Lugo ciudad, en el interior de la provincia de Lugo, y no en todos los kilómetros de costa que los tenemos. Vale, pues ya tenemos que toda Galicia interior, lo del marisco, ni nos iba ni nos venía, ni sabíamos muy bien quién era, porque claro, cuando uno no tiene al alcance un producto, eso impide que se desenvuelva todo un sistema culinario sobre ese producto. Si yo no conozco el producto, no voy a elaborar recetas con ese producto, no voy a producir ninguna gastronomía en torno a ese producto.
Y esto ha facilitado, esto es una teoría, después si quieren me la rebaten y probablemente me pliegue, pero mi interpretación es que eso ha facilitado mucho que los restaurantes más elaborados, es que decir alta cocina en Galicia, en Galicia resulta que se come muy bien, pero luego los restaurantes, los de fetén, ¿saben? Pues están de piedrecita para el otro lado. Pero bueno, esta idea que tenemos, en Galicia se come muy bien, ¿vale? Y hay restaurantes muy buenos, pero no tenemos estas catalogaciones tan claras, ¿no? Las estrellas Michelin, pues, bueno, digamos que tenemos un cielo menos estrellado. Les decía que esto yo creo que ha facilitado la idea de que en estos restaurantes sí haya entrado el marisco, porque ahí sí dominan las técnicas de qué hacer con un marisco. Porque si fuésemos escrupulosos, ¿cómo se cocina el marisco? ¿Qué posibilidades da el marisco? Y el marisco, curiosamente, y esta también es una interpretación mía, que podemos hablar después sobre ella si lo consideran, el marisco da poco juego en términos gastronómicos. ¿Y cómo se preparan unos percebes? Fórmula de preparación de los percebes. Recetas con percebes. Venga, cantémoslas. O va a ser que cocidos. Luego podemos entrar en disquisiciones técnicas que no son baladí, nunca, de si los percebes hay que cocerlos 1 minuto, 1 minuto y medio. En todo caso, siempre menos de 2 minutos desde que rompe hervir. Estas son cuestiones técnicas que nos acercan mucho a las esferificaciones, al control técnico en pleno laboratorio, que es como se plantea ahora una alta cocina, y que los aleja por completo de la cocina de mi abuela. Bueno, si en los años 40, 50 y 60 los testimonios que nosotros hemos recopilado de zonas de interior y de costas sobre el consumo de marisco, nos aparece que en el interior lo del marisco no sabemos ni qué es. ¿Qué pasaba en las zonas de costa? Porque ahí sí que había el recurso y el acceso al recurso. ¿Quién comía ese marisco? ¿Cuándo se comía y cómo se comía? Pues nos vamos a los años del hambre, a partir de la década de los años 40, en España, la memoria de los testimonios que tenemos que están vivos en la actualidad, y resulta que nos hablan de un consumo de marisco asociado a los pobres. Y algunos de los que estamos aquí presentes, siento mucho que no todos, ¿vale? Voy a hacer referencia a algo que salió ayer en un panel de alimentación en el Congreso del APA, pero a ver si consigo explicarlo bien. Ayer en algún momento se planteó la disyuntiva de si lo que algunos de los ponentes identificaban como comida de pobres era realmente comida de pobres, o comida popular, de clases populares, ¿no? Incluso en este monográfico del que hablaba David, en el título, en la negociación del título, al parecer no quedaba muy bien lo de pobres, no encajaba en el... No. Yo cuando digo que lo comían los pobres, lo digo que lo comían dentro de la clase popular los que menos recursos económicos tenían y que yo denomino pobres. Y además lo avalo en que los testimonios que hemos recogido en las etnografías nos hablan de un consumo ocasional de marisco, ¿okay? De que la gente de la zona de mar donde podían ir a ese recurso eran muy conscientes de los peligros en términos de integridad fisiológica que se corría cuando se consumía el marisco, y por lo tanto solían restringirlo en su dieta o eliminarlo en la medida en que podían eliminarlo de la dieta, y que solo lo comían en una práctica, esta sí, la práctica sí podemos englobarla como tradicional, no de pobres, que es la práctica de la rebusca, como complemento en un plato, ¿no? Aquello de poner más cosas. Entonces vas a hacer una caldeirada, igual que pones pues una faneca, un trozo de merluza, etcétera, etcétera, pones unas cuantas conchas, a ser posible bivalvos más que crustáceos, porque en los mariscos hay que diferenciar entre los bivalvos y los crustáceos, ¿saben? No es lo mismo, tampoco es lo mismo la complejidad. Si yo hago una almeja al vapor o un berberecho al vapor y se lo pongo ahí delante, ¿cómo lo comen? Ustedes nunca han visto una almeja, ¿cómo se les ocurre comerlo? ¿Manita? Bueno, ya está. Si les pongo una anécora, ¿cómo vamos? Las cosas se complican. ¿Qué parte de la anécora se come y cuál no? ¿Hasta dónde tengo que hincarle el diente? ¿No? ¿Cuál se desperdicia? ¿Se lo complico más? ¿Más? Perdón. Si les pongo una centolla, porque las patas de la centolla, hasta ahí llegamos todos, aunque no hemos comido una centolla nunca en la vida, ¿no? Vamos sacando las patas y, bueno, como podamos, a martillazos, o si haga falta, o con piedra, viva lo cavernícola, nos jalamos las patas. Pero luego ya cuando llega allí, ¿cómo discernimos lo que se come de lo que son directamente los excrementos de la centolla y que están en el mismo caparazón? Hace falta un conocimiento. Y si yo no he visto nunca una centolla, no voy a saber qué hacer con la centolla. Ergo, lo voy a descartar. Bueno, retomemos lo de las conchas, ¿no? Echábamos berberechos o almejas o en el guiso
en la caldeirada. Hacíamos de vez en cuando un arroz y eso se conseguía a través de la rebusca. Miren, en Galicia, la autonomía, que es la que tiene transferidas las competencias, regula la rebusca en 1993, sí, después de las Olimpiadas de Barcelona. Y nosotros estábamos regulando quién podía ir a la rebusca y quién no. ¿Y saben por qué lo regulamos? Porque de repente todos los gallegos nos identificamos con lo del marisco y nos volvimos locos yendo allí a coger los berberechos. No, porque a principios de los años 90 llega de manera más o menos significativa el turismo a Galicia. Y los turistas, que venían con otros hábitos alimentarios que no eran los de los gallegos, ¿saben? Y que allí no había veda, dijeron, ¡ups! Unos berberechitos, venga, todos a por los berberechitos a la playa, todos por las almejitas. Y ante la esquilmación de los bancos de almejas de mis redeiras y de mis pescadoras que estaban allí, de mis mariscadoras, que estaban trabajando esa tierra, porque era una zona de producción, la Xunta tuvo que intervenir y decir, vamos a hacer un voto. Señor, usted no puede venir a la playa a darse un baño, ¿saben? Y a continuación llevarse 5 kilos de berberechos. Porque claro, cada uno se lleva 5 kilos de berberechos. Y claro, esto no es normal, pues habrá que ponerle ley. Pero es que estamos hablando del 93. Si las autoridades no regulan hasta el 93, es un indicador de que es que la población que tenía acceso allí todo el año no esquilmaba los bancos de marisco. Si no lo hubieran intervenido antes, evidentemente. Pero es que no había la necesidad. Pero si quieren podemos hablar, porque ya me han dicho hace un rato que tenía 2 minutos y ya lo he agotado. Si quieren podemos profundizar un poco más en estas ideas, ¿no? A mí me interesa mucho, y con esto ya acabo de verdad, esta vinculación de las fórmulas de preparación y cómo esto facilita que entre en la alta cocina o en la cocina más destacada, ¿no? Y cuando la mayor parte de los gallegos hemos aprendido lo que era, bueno, de los gallegos que no hacen antropología de la alimentación, de la gente normal y corriente, que es la que importa, lo que era una gamba, un gambón, un langostino, un bogavante, una nécora, una centolla, un buey. Y lo hemos aprendido, ¿saben cómo? Cuando pasamos de celebrar las bodas en las casas a celebrarlas fuera. Y una vez que dimos el traspaso de la celebración en las casas, cuando uno se casaba una vez en la vida, no como ahora que tú puedes ir repitiendo y vas cambiando el menú. No, cuando te casabas una vez, ¿no? Pasamos de celebrar en la casa a celebrarla fuera. Las primeras celebraciones, yo he hecho etnografía en los salones de boda y es muy interesante los datos encontrados, las primeras celebraciones que se hacen en establecimientos públicos tienen como comida asociada a la celebración de boda, al banquete de bodas, no un banquete como lo entendemos ahora con varios platos y postre, sino solo el consumo de dulces. Solo dulces. En los años 50 y 60 aparece lo que es la idea de comer varios platos, de degustar varios platos. Y en esos platos triunfan lo que después reproducimos en contextos anuales de reproducción festiva a través de la celebración del Día del Patrón, aparecen en los menús de bodas indefectiblemente la ensaladilla entonces denominada nacional, para no llamarle rusa, y los entremeses. Un plato de pescado y un plato de carne. ¿Ok? Habrá que esperar hasta los años 80 para que llegue el marisco. ¿Y qué marisco entra? Entra fundamentalmente la almeja, el consumo de almeja, con una preparación específica, que es la salsa marinera, para mojar el pan en la salsa, porque la almeja no alimenta. Y entra... Ya ahí empieza lo de los crustáceos, que es la mayor complicación a la hora de consumir. Cuando tú tienes invitados y los invitados no saben cómo atacarle al bicho, saben cómo discernir entre lo que se come y lo que no. Algo tan sencillo. Por lo menos lo que comemos o no delante de los demás. Que los demás nos vean comiendo los experimentos, pues no quedaba bien, ¿saben? Entonces, esto es un indicador de clase. Pero hasta los años 90, en las celebraciones de boda, no hay. Y hay que esperar hasta los 2000 para que llegue el lubricante a nuestras mesas. La langosta, esto ya nos va muy arriba, ¿eh? Pero bueno, entonces ya, si llegamos a la langosta ya incluimos los percebes, sí o sí, y luego ya nos ponemos exquisitos. Entonces ya no nos valen los galpones, tienen que ser langostinos o cigalas, ¿saben? No valen langostinos, tiene que ser camarón. Esto ya lo vamos complicando todo, ¿no? Y así nos vamos gobernando entre mucha hambre, mucha hambre, porque solo comían ese marisco esporádico aquellos que no tenían acceso a otro tipo de recursos, ¿no? Entonces era la desesperación. Con el hambre de los 40 y los 50 nos comíamos las almejas crudas, a pesar de que sabíamos que causaban disentería, bueno, que causaban gastroenteritis, de que aquello podía ser un problema, pero el hambre de los 50 apretó mucho, en zonas de costa apretó casi que más que en las de interior. Opa. Tiene una explicación, ahora no lo voy a decir, Luis, te veo muy interesado, te la cuento luego, pero se acaban los 2 minutos. Tiene una explicación. Opa. La zona de costa. Hay un artículo muy interesante de la profesora Cabana, como siempre, todo Castella lo hace bien, a propósito del hambre en Galicia en los años 50,